2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Oiga bien esto. Aquí le está hablando a Timoteo, el apóstol Pablo. Luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Note que habla de una generación. La abuela, la mamá, el hijo. Ya el hijo era pastor. Entonces, pero todo comenzó con la abuela, siguió con la hija y luego con el nieto. Entonces, esa fe que fue transmitida de generación a generación, a la tercera. Así que le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Una vez más nos reunimos en tu casa. Oro que esta palabra sea de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Que aprendamos estas verdades que encontramos en tu santa palabra. Bendice a las familias presentes como a los que están también en sus hogares, ya sea aquí en nuestro país, El Salvador, como los que nos ven fuera de nuestro país. Te agradecemos, Señor, por la vida de nuestros hermanos y por aquellos que también están pendientes de nuestras transmisiones. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Cómo ayudar a los hijos a que guarden la fe? Es el tema. Y es que hay un fenómeno muy curioso que ha invadido pues las familias desde los tiempos antiguos. Y que no todo aquel y aquella mujer que es temeroso de Dios, los hijos han seguido los pasos del papá o la mamá. O en el caso de los padres. Y es que realmente eso lo podemos ver en toda la escritura, tal vez no en todas las personas, por supuesto, pero en muchos de los casos y algunos que quizás vamos a mencionar. Y esto ya en el siglo XXI como que se ha hecho más frecuente. El hecho que los padres comiencen en los caminos de Dios, traigan a sus hijos a la iglesia cuando estaban pequeños y luego van creciendo, llega la adolescencia y cuando sienten ya están grandes, ¿verdad? Y los hijos dicen, es que tengo muchas tareas que hacer. Y luego se van quedando. Luego que dice, es que, fíjense, que tengo entrenamiento porque tal vez he metido en un equipo de fútbol, o va a ir con unos amigos, tal vez del colegio, del bachillerato, qué sé yo, y ponen excusas diferentes. Y poco a poco, estos hijos que un día estuvieron en la iglesia, incluso algunos de ellos pues se involucraron en ministerios, poco a poco, ya cuando fueron creciendo, ya eran adolescentes, después eran jóvenes, como que hay otras cosas que les atrayeron y se fueron descuidando de su relación con Dios, de esa vida de comunión. Entonces, así que esto ya en el siglo XXI, esto se ve más frecuente. En las familias donde y uno dice, bueno, ¿y qué le pasó a los hijos de esta familia? Le digo porque lo hemos visto mucho acá en la iglesia. Donde a veces solo los papás vienen y los hijos ya no. Entonces, estoy hablando en el caso, por supuesto, de familias cristianas. Porque suele pasar que hay hijos que son cristianos y los papás no. Entonces, en esos casos, los hijos tienen que tener convicción como para continuar. Porque de hecho aquí teníamos muchos jóvenes antes que sus padres no venían, pero ellos sí. Pero luego, como no tenían quien los animara, quien los empujara, quien los motivara, poco a poco, ¿verdad? Cuando fueron creciendo, ya el hecho que iban a la universidad, luego que comenzaron a trabajar, que sus horarios ya no daban para poder venir a la iglesia.
Y así se fueron distanciando. Entonces, esto es algo que realmente afecta pues a las iglesias. ¿Por qué? Porque ¿dónde está aquella generación que va a suceder a las personas adultas actualmente? Es decir, si los hijos no van a continuar la fe de los papás. Porque me he dado cuenta incluso de iglesias, algunas iglesias que son como más tradicionales, iglesias cristianas, que casi solo ancianos van a las iglesias. Entonces, y uno dice, ¿y qué pasó, verdad? Y cuando se mueran estos ancianos, ¿quiénes van a quedar en la iglesia? Entonces, eso sí está más tremendo, porque hay iglesias así, que solo personas mayores van, porque no van ni hijos ni nietos. Entonces, eso sí es una iglesia que puede llegar a extinguirse. Entonces, pero la cuestión es que uno como padre piensa que los hijos no van a crecer, amado, y cuando uno se da cuenta, los hijos ya crecieron. Sí, cuando uno está pequeño quiere que crezcan, ¿verdad? Pero cuando ya llega a cierta edad no quiere que sigan de ahí, pero es que así es la vida. Entonces, cuando uno menos viene a sentir, los hijos ya se crecieron. Y yo he visto muchos crecer acá en la iglesia. Y algunos, pues como digo, que desaparecen. Pero como digo, esto realmente es bastante común que suele pasar y en cualquier lado. Es decir, no solo aquí en el país, Estados Unidos también pasa mucho eso. Entonces, pero ¿cuál es el problema por el que los hijos se van alejando, se van apartando? Pues hay varias cosas que se van descuidando. De hecho, cuando los hijos, como digo, comienzan ya crecieron un poco, que tienen actividades supuestamente, ¿verdad? Con la universidad, que no les queda tiempo, o comenzaron a trabajar y que no pueden asistir a la iglesia. Otros, por supuesto, quieren, como digo, quizás casarse. Otros, pues, tienen otras prioridades. Y luego así descuidan algunas disciplinas espirituales, como es la oración, asistir a la iglesia, servir, tener un tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para eso. Entonces, claro, gracias a Dios que entre todo eso hay hijos que ahí permanecen. O sea, esto no es, como digo, general para todos. Porque gracias a Dios, pues que hay hijos que están en la iglesia, han podido superar todo eso, toda esa etapa, ¿verdad? Entre la adolescencia y la juventud, la han sabido superar y no fueron vencidos porque los padres estuvieron ahí constantemente con ellos. Pero hay muchos de los casos. Incluso me he dado cuenta hasta de padres que ellos son pastores, sus hijos se han ido al mundo. Ustedes han oído un poco quizás el testimonio de Toby Jr., que él se fue a Estados Unidos, allá trabajaba en una gasolinera. Él no quería nada con la iglesia, entonces, y el papá hasta lo fue a buscar allá. Se fue al mundial, ¿no? Pero, por supuesto, él quizás no, ya estaba como hastiado quizás de lo de la iglesia. Entonces, no es tarea fácil, por supuesto, para un padre de familia, y en el caso si solo es la mamá la que viene a la iglesia, no es fácil. Pero yo he conocido de mamás, de hecho hay una mamá en especial que podría mencionarnos, porque quizás hay varias, por supuesto, que a pesar que su esposo no viene a la iglesia, ella sí viene, y sus hijos siempre los trae con ella. Y los metió al discipulado a los dos,
como uno más grande que el otro, primero uno, después el otro, y ahí está. Entonces no los ha soltado. Y ya está un poquito grande, por lo menos el mayor. Entonces ahí ha estado, ¿verdad? Ahí ha estado. Pero como digo, eso no es fácil, no es tarea fácil. Ahora bien, si vamos a algunos ejemplos de la Escritura de personas que sus hijos no siguieron los pasos de los papás, podemos mencionar varios de ellos. Son de algunos de los que quiero mencionar. Y quizás de esos primeros que podríamos hablar, tenemos de Caín, por ejemplo. Usted sabe que a Adán y Eva, de seguro, le transmitieron a sus hijos la enseñanza de lo que había acontecido. Ellos de primera mano, por supuesto, les dijeron cómo Dios había tratado con ellos, cómo había sido la vida de ellos y cómo las cosas cambiaron de repente para esa pareja. Ahora, yo pienso que haber sido un poco duro para Adán y Eva transmitirle a sus hijos esa realidad de lo que tenían antes, cómo era antes y cómo eran las cosas hoy. Pero también de cómo poder agradar a Dios. De tal manera que al principio, quizás como por obligación, no sé, Caín lo hacía. Pero llegó el momento donde el diablo tuvo cabida en el corazón de Caín. Y usted ya sabe, ¿verdad?, la razón por la cual decidió matar a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Que ellos fallaron como digo, tal vez no en transmitir el mensaje. Fue que sus hijos, o por lo menos uno de ellos, hablando de Caín, no siguió el mismo camino de Abel, ni mucho menos de el hijo posterior de Set. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, de que en este caso, que era de primera mano, imagínense, el primer hijo le salió malo. ¿Qué le parece? Una decepción. Es decir, que Adán y Eva perdieron a Abel, pero es como que si también perdieran a Caín. Porque dígame usted, ¿cómo un padre y una madre seguirán amando igual a un hijo que mata al otro? O sea, pienso que es una de las cosas más difíciles de poder asimilar. De hecho, tuvo que huir el Caín. Entonces, como digo, es un ejemplo de lo que podemos tomar de que desde antiguo tiempo padres o hijos, más bien dicho, no siguieron el mismo camino de sus padres. Ahora bien, vemos en el caso de Isaac y Rebeca. Tuvieron dos hijos que eran, pues, gemelos, ¿verdad? Y uno le interesaban las cosas de Dios, pero el otro no. Es decir que para Jacob sí le interesaban las cosas espirituales y quería seguir lo mismo y tener la bendición de su tatarabuelo, su bisabuelo. Entonces, pero encontramos nosotros que a su hermano no le interesaba. A Esaú no le interesaban las cosas espirituales. Entonces, por eso fue que le compró la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Y quién fue el que siguió la línea? ¿Y cómo fue que Dios siguió esa generación que iba a seguir la fe de Abraham? Pues a través de Jacob. Pero no vemos nosotros que Esaú haya ido por el mismo camino que Jacob, no siguió ese mismo camino. Entonces, encontramos que allí también esta familia, como digo, puede ser que sí fallaron o los hijos fueron los que fallaron, porque yo quiero decirle algo.
Mientras los hijos están en la casa, creo que los padres tienen un compromiso grande con respecto a sus hijos. Pero ya una vez que los hijos se van de la casa, ya es otra cosa. ¿Ve? Ahora bien, hay algunos ejemplos más, y este es el caso de los hijos de Elí. La Biblia nos habla que Elí, por ejemplo, Elí era sacerdote, de la descendencia, por supuesto, de Aarón, tenía que seguir la misma línea. Y dice la palabra de Dios que él no crió bien a los hijos, y mucho menos no los instruyó en el camino que debía. Es más, al parecer los hijos también eran sacerdotes, pero dice que los hijos no conocían a Dios. Entonces, quiero que veamos un par de versículos acá. Primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿cómo es posible que el papá fuese sacerdote y los hijos eran impíos? ¿Verdad que eso no concuerda? Es decir, si el papá era sacerdote, los hijos tenían que tener ese conocimiento. Pero note, él era un sacerdote, conocía las leyes, conocía la palabra, pero sus hijos no conocían. ¿De quién es la obligación? ¿O de quién era la obligación? Era de él. Ahora, vamos a, siempre primero de Samuel 3:12 al 14 leemos. Primero de Samuel 3:12 al 14. Mire lo que dice acá la escritura. Aquel día yo cumpliré. Esta palabra Dios le está diciendo a Samuel, que era cipote. Oiga bien, lo interesante es que Samuel se cría con Elí, que crió mal a sus hijos. Alguno podría decir, mire, también iba a criar mal a Samuel, porque Samuel se crió con Elí y que los hijos no conocían de Dios. Sin embargo, Dios tenía un propósito para Samuel. Entonces dice, 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí. Dios le está diciendo estas cosas a Samuel. Todas las cosas que he dicho sobre su casa, oiga, desde el principio hasta el fin. Y oiga, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, note bien, no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea que Dios estaba enojado y dijo, yo me voy a terminar a esta descendencia. ¿Qué le parece? Era duro. O sea, ¿por qué? Porque el papá no había tenido el cuidado. Sabía cómo andaban mal los hijos y él no les decía nada. Entonces, de hecho sí los llamó un día, pero no fue como para exhortarlos debidamente. Porque, por ejemplo, a veces los padres pueden saber que los hijos andan haciendo cosas malas y no les dicen nada. Y suele pasar también que la mamá, sabiendo que el tipo de hijo que tiene, y siempre cree que es un santito. Entonces, eso realmente es malo. Si los padres no le hacen ver a su hijo lo que están haciendo. Y nos damos cuenta que en un solo día Dios le quitó la vida a esos dos hijos. Por supuesto, ahí usted puede leer la historia más adelantito. Y ese mismo día capturaron el arca. Fue una batalla que tuvieron. Y ese mismo día, fíjense bien, mueren los dos hijos de Elí. Ese mismo día capturaron el arca del pacto. Y ese mismo día, por el impacto que tuvo en Elí, murió Elí desnucado. ¿Qué le parece? Así que se terminó. Ahora bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los hijos de Elí no siguieron el camino de él. Tenemos a un hombre que es un tremendo profeta. Fue conocido como juez también. Y hasta sacerdote.
3 oficios tuvo. Dice en la escritura que este hombre, Dios no dejó caer una palabra a tierra de lo que este hombre decía. Es decir, que todo lo que Samuel hablaba de parte de Dios, todo se cumplía. Era un tremendo hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Descuidó su hogar, descuidó sus hijos. Mire lo que dice 1 Samuel 8, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Oiga, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. ¿Qué le parece? Bueno, alguien puede decir, mire, por ser un tremendo hombre de Dios, sus hijos también. No. ¿Qué pasó ahí? Falló en transmitir. Falló. Ahora, no estoy diciendo que los padres tienen toda la culpa, porque no. Pero es probable que en el caso de Samuel, por estar tan ocupado en las cosas de Dios, se haya descuidado de sus hijos. Y eso sale también, suele pasar. Vemos otro hombre que fue un gran rey sobre Israel. Fue un gran adorador. Se le llamó el dulce cantor, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero sus hijos, nada que ver. Excepto Salomón, que pues siguió sus pasos, aunque se descarrió al final por, ustedes ya conocen. David fue, como digo, un buen rey, pero un mal padre. Usted sabe cómo el mismo hijo se rebeló en contra de él y lo quiso matar. Estaba decidido a matarlo. Estoy hablando de Absalón. Quiso matar a David. David huye porque él iba a quitar el reino, le iba a quitar el trono. Se acostó hasta con las mujeres del papá, con las concubinas, más bien dicho. Entonces, ¿y qué pasó? Lo mismo. Ahí en este caso fue, como dijo, un buen rey, un buen adorador, pero un mal padre. También Salomón. Salomón le dejó la herencia del trono a Roboam, pero Roboam no era una persona sabia. No, como que no había, como que el padre quizás no lo aconsejó, no siguió el camino del papá, como que no aprendió de la sabiduría del papá. Porque cuando él muere, Salomón, ¿qué es lo que hace su hijo? O sea, que sí le salió, le faltaba 20 para el peso, porque en vez de pedir consejo de los ancianos, de los consejeros del papá, le fue a pedir consejo a los jóvenes que podía hacer. Y fue su fracaso, claro. Dice la escritura que esto ya venía de parte de Dios, que pasara así en ese caso, porque Dios dividió el reino de Israel a la muerte de Salomón. Fue en el tiempo de Roboam, su hijo. Ahí fue, allá por el 931 antes de Cristo. Imagínese usted. Y así podría mencionar de varios reyes en el lado de Judá, que ellos fueron buenos reyes, algunos de ellos, pero por tiempo no los mencionamos. Y ellos fueron buenos reyes, pero sus hijos fueron malos hijos. Pero también encontramos que hay algunos malos reyes y salieron hijos buenos. O sea que no siempre, oiga bien, no siempre, por ejemplo, los buenos padres van a tener buenos hijos. Y no siempre los malos padres, sus hijos van a ser malos.
Porque a veces los hijos toman sus propias decisiones en el camino. Los hijos tal vez siguen el camino que el papá no siguieron. Dijeron, yo no quiero ser como mi papá. Entonces ahí es donde cambian las cosas. Así que podríamos mencionar casos, como digo, hasta el tiempo actual de padres que no están, por supuesto, sus hijos no están en la iglesia. Y ¿sabe qué? A veces tampoco ni los padres están en la iglesia. Entonces eso sí está peor todavía. ¿Ve? Yo conocí un pastor de que incluso su hijo, cuando estaba joven, bueno, decían otras personas de ahí la iglesia que a veces el hijo llegaba hasta con pistola, llegaba a la iglesia. Imagínese usted. Bien, entonces, ¿cómo uno de padre puede ayudar a que sus hijos guarden la fe o continúen esa fe que uno les enseñó? Y como digo, esto no es tarea fácil porque realmente hay un compromiso serio y eso depende mucho también de la vida de los papás. Entonces aquí quiero dar algunos principios sobre esto. ¿Cómo ayudar a los hijos a guardar esa fe? Y lo primero es que, lo que quiero mencionar es que los padres deben mostrar una fe genuina. Eso es lo primero. Y el texto que tomamos de base de 2 Timoteo 1:5, quiero que lo leamos nuevamente. 2 Timoteo 1:5, mire lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice esto a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, lo primero es que los padres deben demostrar una fe genuina. Ahora, le digo, amados, porque en este caso, los hijos tienen que saber si sus padres son realmente creyentes en su casa y en la iglesia. Si los hijos saben si sus padres son lo que dicen en la iglesia, lo mismo son en la casa. Hoy un día que los niños algo pequeños les gustaba estar más en la iglesia porque los papás en la iglesia sí eran bien contentos, saludaban a todos, eran un amor con los hermanos, pero en la casa era tremenda la cosa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los hijos tienen que ver si realmente lo que nosotros profesamos, realmente lo vivimos. O si es de las personas que dice que uno le enseña, por ejemplo, que no debe mentir y ellos saben que nosotros somos mentirosos. O sea que los hijos ven más con el ejemplo nuestro que con las palabras. Así que, entonces, a los hijos no se les puede engañar. Es mentira. Los hijos saben si los papás son verdaderos creyentes o no lo son. Ellos ven si usted ofrenda y diezma. Y si usted lo hace, a lo mejor ellos van a aprender. Pero si ellos no lo ven que usted lo hace, a lo mejor ellos tampoco lo harán. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que les tiene que enseñar? Si ellos ven que los padres le roban a Dios, entonces los hijos también van a aprender a robarle a Dios. Eso es normal que pase. ¿Por qué? Porque uno transmite los valores a los hijos. Y si yo lo aprendí de la palabra, entonces eso tengo que transmitirle a ellos. La fe que tenía Timoteo era, como dice, una fe no fingida, es decir, era genuina. Quiere decir que pueden haber personas en la iglesia que puedan tener fe fingida.
¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque permanecen a lo mejor por un tiempo y después desaparecen. Entonces tenía una fe fingida. Se alejan, se apartan. El que tiene una fe genuina nunca se va a apartar. Ahí va a estar como sea. ¿Ve? Entonces, hermanos, así que los verdaderos creyentes tienen que aprender a transmitir a sus hijos esa fe con fundamento. Y que si los padres digan, los hijos digan, no, mi papá sí o mi mamá sí, es lo que dice, ¿verdad? Es como es. No es una persona que en la iglesia es una cosa y aquí es otra. Que en la iglesia es bien santita y en la casa dice malas palabras. ¿Ve? Eso es importante. Lo segundo, como estamos viendo que cómo transmitir esa fe a sus hijos, a los hijos. Lo segundo que yo encuentro en verdad es que los padres tienen que aprender a tener autoridad. Si los padres no tienen autoridad, se van a dejar mandar por sus hijos. Pero esta autoridad está ligada también al testimonio y a la vida que uno lleva. Porque los padres en el camino pueden perder la autoridad. Yo, por ejemplo, conozco personas de acá de la iglesia que a lo mejor ellos perdieron la autoridad porque no vieron a sus padres que eran constantes en las cosas de Dios. Entonces, a los hijos, al no ver que sus padres son constantes, no le pueden decir, vayan a la iglesia ustedes. Un padre no le puede decir, vayan ustedes. No. Vamos es la cosa. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué al pueblo de Israel después que ya estaban en la tierra prometida y que Josué ya estaba viejo? Él le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como quien dice, miren señores, aquí donde yo voy, van mis hijos, va mi familia. Es decir, todos los que vivimos en mi casa, todos servimos a Dios. Eso es autoridad. Pero ellos veían que Josué era una persona correcta delante de Dios. Entonces, si los hijos ven que los padres son firmes en las cosas de Dios y que son firmes en lo que dicen, saben que no pueden poner excusas. Es que tengo la tarea. No. Mire, tuvo el día, tiene la noche para que haga las tareas. 1 hora y media del culto no le va a quitar todo el día. Así que no puede estar diciendo que va a querer. Ese es el detalle. Si el padre o la madre pierden la autoridad, porque la pregunta es, ¿quién manda en la casa? ¿Quién es el que manda? ¿Manda a los hijos o manda a los padres? Yo he oído de padres que dicen, o madres que dicen que no me gusta traer los hijos a la fuerza. Es que todo tiene un principio. Lo que usted no pudo hacer en todos esos primeros años y ejercer la autoridad en todos esos años, cuando ya llega por los 15, se le va a ser difícil hacerlo. Si a los 10 le dicen, mire, que fíjate que no tengo ganas, pues quédate hijo, ahí viene tele. Si cuando tenía esa edad usted no lo podía hacer venir o que ponía excusas, ¿verdad? Y ahí usted lo dejaba. Si ya se le quedó una vez, se le va a quedar otra vez y otra vez. Después que quiera, ya no va a poder. Cuando estábamos ahí en los Conacastes, del pasaje 3, me recuerdo que una hermana que se congregaba con nosotros y a veces iba al tabernáculo central, me dijo en cierta ocasión, es que fíjese que mis hijas no quieren venir. ¿Y qué edad tiene? Le dijo. Una tiene 12 y otra 13.
Ah, hermana, le digo ahí, sí, está mal, le dije yo, ¿por qué? Si a esa edad ya no quieren venir, algo ha pasado. Porque, ¿cómo es posible? Es como que le diga, mire, yo no quiero ir a estudiar. Usted sabe que los hipotes son bastante fregados. Si no quiere estudiar, dice que le duele el estómago. ¿Y cómo sabe usted si le duele o no le duele? Claro, usted lo fregaría y le dice, pues te voy a llevar a la clínica para que te hagan examen, ¿verdad? Pero así se pueden quedar. Entonces, así que eso es lo segundo. Necesitamos ejercer autoridad. Pero la autoridad no se impone, la autoridad se gana. No es que usted quiera imponer. Se gana, como digo, con el ejemplo y que lo vean a usted que es realmente una persona que está entregada al Señor. Tercer principio sería, hay que enseñarles a los hijos sobre el principio de la erosión. ¿Cuál es este principio? Que el mal, la cultura, los amigos, el pecado, poco a poco pueden ir llegando a la vida del hijo, de la hija. Y es bueno que los padres sepan aconsejar a los hijos respecto a las amistades, aquellas cosas que pueden permitir en su vida y que después van a ser un tropezadero y que lo pueden alejar del Señor, o que no puedan ellos poder vencer a lo que dieron permiso a su vida. Hoy el mundo pues está mucho, hay tantas cosas donde a los hijos pueden pues afectarles. Entonces hay que decirle al hijo que es fácil a veces acostumbrarse al pecado, pero dejarlo será lugar pues a una situación muy, muy difícil. Entonces, así que los padres tienen la obligación de enseñarle a los hijos precisamente el peligro que hay afuera. Porque a veces se crearon un buen ambiente, pero luego van a un trabajo donde ven tantas cosas los hijos y uno no les enseñó. Y realmente después se puede ser lamentable, ¿verdad? Porque a veces uno de padre quizás no le pudo enseñar al hijo o la hija, mira, allá las cosas son bien feas. Tenés que, como dice el dicho, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Entonces los padres deben enseñar a los hijos esas cosas. Cómo es el pecado, cómo el diablo trabaja, cómo es el mundo y cómo las personas pueden caer en un vicio. Porque si los padres no le enseñan a los hijos, por ejemplo, sobre los vicios, pueden caer en uno de ellos y eso es tremendo, ¿verdad? Y eso mucho tiene que ver con las amistades con quienes se llevan. Por eso es que es bueno que los padres conozcan las amistades de los hijos. Porque uno piensa que andan en buenos pasos y andan haciendo cosas que no deben. Número 4, en cuarto lugar, hay que dedicar tiempo a los hijos. Si no se dedica tiempo a los hijos, entonces esto tarde o temprano los hijos lo van a resentir. No solo se trata quizás de comer juntos, quizás algún tiempo de comida, sino pues de vez en cuando pues salir, o si el hijo o la hija tiene deporte, quizás acompañarle de vez en cuando, pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, no solo para regañarlos, hay que saber escucharlos a veces. Sobre todo, como digo, la etapa más difícil sería entre los 12 y los 20 años, que es una etapa muy, muy difícil, muy difícil. Ahí que se necesita mucha sabiduría de parte de Dios para poder cómo entender también a los hijos. ¿Ve? Entonces, número 5 es asistir juntos a la iglesia. Si asiste juntos a la iglesia, pues eso es bien. Pero imagine, uno se queda allá y uno no sabe qué se queda haciendo. O ella se queda allá y
y después tal vez llega el bicho a verla. Si uno no sabe, usted sabe, las cosas es tremendo. O se queda el cipote y la bicha la llega a ver, o sea, sí, oye. Así que, por eso es que digo, no se puede quedar alguien en la casa. El tiempo es peligroso, los tiempos son peligrosos, así que entonces es bueno que los hijos, juntamente con los padres, vengan a la iglesia. Vamos todos, vamos todos. Y aquí, o sea, los hijos tienen que saber, tener claro que van porque van. Entonces, gracias a Dios, pues nosotros como padres no tuvimos mucho problema en eso. Aunque a veces se nos resentía, porque mi hijo, por ejemplo, decía solo iglesia. Entonces, mi hijo a veces se resentía por eso, que solo iglesia. Entonces, pero fíjese que yo conozco, bueno, mi hijo me ha contado de un pastor que sus hijos, como ellos tienen colegio, sus hijos trabajan en la iglesia y solo allí pasan en la iglesia, todo el tiempo pasan ahí. Ni a comer salen, pues. Ahí pasan. Y su hijo, el hijo mayor del pastor, se casó. Él se fue allá a Europa a la luna de miel y dice que todavía daba unas clases de teología Imagínense, fue en el tiempo que todavía estaba un poco de la pandemia. O sea, ni se pudo desligar de eso. Entonces, pero el padre aprendió que sus hijos se criaran ahí. Y no creo que renieguen, porque como que los hijos aman estar ahí en la iglesia. Sexto principio, debemos continuamente presentar delante de Dios a nuestros hijos. Es decir, que los padres deberíamos orar constantemente por nuestros hijos. Ponerlos delante de la mano de Dios, que Dios los guarde, que Dios los ayude. La Biblia nos habla de Job, por ejemplo. Dice que él oraba y hacía sacrificio por los hijos, porque no sabía si habían cometido pecado. De hecho, muchas veces Dios guarda a los hijos por las oraciones de los padres. Esta es otra de las cosas. Y por último, el séptimo, es nuestro deber instruir al niño en su camino. Así lo dice la Escritura. Y hay dos pasajes que quiero ver. Primero, conocido Proverbios 22:6. Usted tiene que saberse de la memoria. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay otro texto, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Mire lo que dice este pasaje. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note que aquí primero le está hablando a los padres. Dios le dice, estas palabras estarán en tu corazón. Y oiga, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note que es un mandato de Dios para los padres. Enseñarle la palabra en cualquier lado. Ya sea que salga, ya sea que esté en la casa, ya sea que vaya, cuando se acueste, cuando se levante. Y aparte de eso dice, y las atarás como señal en tu mano. A esto que se le conocía como filacterias. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le parece? En todos lados, ¿verdad? Tiene que haber versículos. Así era para que los hijos se empaparan de la palabra. ¿Sabe dónde aprenden los hijos? Aquí en la iglesia. Por lo general no aprenden en la casa, porque no les enseñamos. Que le enseñen a la iglesia. Pero es la obligación de los padres enseñarles a los hijos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que, amados, no significa que buenos padres siempre van a tener buenos hijos. No siempre será así. Pero creo que como padres uno tiene responsabilidades. Yo siempre he dicho algo, que
Dios no nos dio hijos para que le sirvan al diablo. Y eso sí, es lamentable que, por ejemplo, los creyentes tengan hijos para que le sirvan al diablo. No me cabe eso en la cabeza. Entonces, tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Si Dios le pidió cuentas a Elí cuando estaba vivo, yo creo que cuando estemos delante de Dios para entregar cuentas también, Dios nos pedirá cuentas por los hijos. ¿Qué pasó con los hijos que te di? Hay una responsabilidad. Los padres piensan que no tienen responsabilidad. Así que como padres no podemos ser permisivos o aguados respecto a nuestros hijos. Yo tengo un hermano en Estados Unidos que él se llevó 3 hijos de aquí y le nacieron 3 allá. Y como él iba a la iglesia, así que todos iban para la iglesia también. Así que no es cuestión de que ya cuando las hijas crecieron, ya y se casaron, ya hicieron su vida aparte, pero el principio, ahí lo tuvieron. Mientras estuvieron en la casa, tenían que. Ese es el detalle. El problema es, como digo, pero si el papá es mero aguado, que ni casi no se congrega, dígame usted, ¿qué van a ver los hijos? No, si mi papá y mi mamá peor. Entonces, dígame, ¿cómo los hijos van a afirmarse si los padres nunca se afirmaron? Eso es una cosa de lamentar. Y termino con esto. Hay una historia de un joven, que de hecho que se hizo canción. Se trata de un adolescente que se la pasaba en una esquina con sus compañeros endrogándose. Así que pasan los años hasta que un día toma una navaja, se dirige a una tienda que estaba ahí cerca y amenaza a la señora de la tienda. Y viene, bueno, la señora le entregó el dinero. Y viene el muchacho, sale a la calle pues corriendo. Y al correr la mujer sale detrás a gritar, ¿verdad? Y luego iba pasando un policía y se dio cuenta. Y sale el policía detrás del muchacho y le grita, ¿verdad? Que se detuviera porque si no iba a disparar. Y como el muchacho no se detuvo, disparó y le dio por la espalda. Entonces, la cuestión es que el joven cae muerto. Y la canción es una crítica porque afirma que la policía no lo mató, sino más bien fueron sus padres que nunca le dieron atención ni cariño. ¿Sabe quién lo mató? ¿El policía o los papás? ¿Cómo fue que el muchacho se perdió y no se dieron cuenta? Así que, entonces, ¿cómo ayudar a los hijos a que guarden la fe? Le dije 7 principios. 1, debe mostrar una fe genuina a los padres, tener autoridad como padres, enfatizar sobre el principio de la erosión. El 4 lugar, dedicar tiempo a los hijos. Hay que asistir a la iglesia juntos. Debemos ser continuamente, presentarlos delante de Dios continuamente, es decir, orar por ellos. Y 7, la Biblia nos manda a instruir al niño en su camino. Bueno, ahí queda responsabilidad de cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.